no había empezado a grabar. Entonces, vamos a trabajar hoy en filosofía, las diferentes ramas de la filosofía. Sin embargo, la clase anterior, nosotros habíamos estado hablando sobre parte de la historia de la filosofía, cómo se vino desarrollando y cómo se fueron cambiando, pues, las formas en que se veía la filosofía. Hoy vamos a trabajar entonces las ramas de la filosofía, sin embargo, antes vamos a hablar un poco sobre lo que fue la alegoría de la caverna, lo que es la alegoría de la caverna, y para entender un poco los postulados de Platón. ¿Listo? Entonces, estábamos viendo lo que es la alegoría de la caverna, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la alegoría de la caverna, mmm, es, mmm, es una historia, ¿cierto? Entonces, nos vamos a imaginar que hay unas personas que han vivido toda la vida en su cueva, dentro de una cueva, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros podemos hacer, eso es lo que nos puede suceder. Nosotros muchas veces vivimos en nuestra cueva, ¿cierto? No sé cuál sea la cueva de cada quien, ¿cierto? Yo también tendré mi cueva. Entonces, en esa cueva cada uno de nosotros está encadenado. Solamente podemos ver lo que se nos dice que podemos ver. Entonces, en este caso, los que estaban encadenados solamente podían mirar hacia una pared, no más. ¿Cuál es la cueva de cada uno de ustedes? ¿Qué es eso que se obligan? Solamente puedo mirar hacia allá, pero no puedo mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para atrás, no, solamente hacia allá. Entonces, solamente vemos sombras, ¿cierto? Entonces, resulta que nosotros a veces vivimos creyendo solo en lo que vemos o en lo que escuchamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá aparece un personaje que no a la democracia ateniense y otra sí a los reyes filósofos, ¿cierto? Entonces andamos en esa dualidad. Y lo mismo pasa con muchas cosas, con muchas situaciones. Eh, a veces simplemente no queremos o no nos es posible, ¿cierto? Entonces vivimos creyendo solo en lo que vemos o vivimos creyendo solo en lo que escuchamos sin buscar nada más allá. O sea, me quedo solo con eso, pero no trato de hacer nada más. Entonces, el conocimiento verdadero, según lo que plantea la alegoría de la caverna, es que el conocimiento verdadero está afuera de la cueva. Cuando nos atrevemos a preguntar, cuando nos atrevemos a emprender, cuando nos atrevemos a descubrir. Entonces, ahí había una parte, acá en la alegoría de la caverna, donde nos muestran el sol. Entonces dice, el sol, ¿qué pasa? El sol representa la verdad. El sol representa el conocimiento. Entonces, la cueva es la ignorancia, cuando no sabemos y cuando no queremos aprender más, ¿cierto? Entonces es como, por ejemplo, hay niños que se la pasan viendo caricaturas, ¿cierto? Entonces, en la televisión. Y pues llegan a pensar que el mundo es la televisión, es la caricatura. Pero un día tendrá que salir de la casa, tendrá que ver a las personas reales, tendrá que ver árboles, tendrá que ver el cielo azul y va a descubrir que el mundo es mucho más grande y mucho más hermoso de lo que se creía. Y eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Entonces, eh, queremos tener los ojos tapados porque son costumbres eh, de la
formación de mi familia, porque así me enseñó mi abuela, porque así es la gente, porque así son en este país. Siempre uno tiene una excusa para quedarse en la cueva. Entonces, eh, lo ideal, digamos, de esto que estamos trabajando hoy es que ustedes también se pregunten, ¿cuál es su cueva? ¿Cierto? Recordemos que las clases son también para que pensemos nuestra vida. En este momento, antes que ustedes empezaran este proceso, ustedes estaban en una cueva, ¿cierto? Me quedo en la cueva y ya, pues bueno, está bien, me quedo sin hacer nada y pues me quedo ahí, no aprendo más, no hago el bachillerato, pero ustedes se dieron la oportunidad de, bueno, no, espérese, voy a empezar a ver un poco la luz, voy a empezar a darme la oportunidad de aprender, voy a darme la oportunidad de terminar el bachillerato. Ahorita ustedes empiezan a salirse de la cueva porque venían con la programación como de, no, pues ya no, no, ya no terminé el bachillerato, ya no voy a poder hacer nada más con mi vida, ya me tengo que resignar a cualquier trabajo, que me paguen cualquier centavo. Ahorita ustedes ya dicen, bueno, estoy aprendiendo cosas, ya he visto tales temas, hemos visto, por eso, como les he dicho siempre, aprovechen estas clases porque se los aseguro que lo que van a aprender acá es raro porque yo he trabajado en otros lugares, en muchos lugares, en muchísimos, donde era también programa de educación así acelerada y se los aseguro que en ningún lugar donde yo trabajé se trabajaban los temas tan a profundidad, ¿sí? O sea, pues a pesar de no poder trabajarlos 100% a profundidad, pero no, yo nunca vi en un lado que se les dictara antropología, que se les dictara, por ejemplo, sociología, nada. Sí, o sea, como que muy a la cuestión educación de colegio, pero nunca tratando de fomentar la educación universitaria, que es lo que nosotros buscamos con ustedes. Entonces, si ven, ahorita ustedes ya van a abrirse de esa cueva, porque a partir de lo que ustedes están aprendiendo ya, lo ideal es que ustedes empiecen a preguntarse, bueno, yo ya vi tales cosas, yo ya aprendí esto, o sea, en clase alcancé a ver esto, me gustó la fonética, me gustó la fonología, me gustó la literatura, me gustó antropología, me gustó filosofía, ¿qué me gustó para poderme abrir puertas a cosas más grandes? ¿Cierto? Acá se les están abriendo muchas puertas para que ustedes digan por cuál se quieren ir para seguir abriendo más. Lo que están viendo acá les permite mantener una conversación con otra persona. Ustedes ahorita perfectamente pueden hablar con un filósofo y sentarse a discutir sobre lo que es la alegoría de la caverna, ¿cierto? Pueden hablar de eso. Más adelante, cuando ya estemos en sociales, que vamos a ver política, que vamos a ver derecho, es chévere porque van a tener temas, entonces si se encuentran con un abogado, entonces, sí, es que vea que yo estuve aprendiendo en derecho, que estaba viendo tal cosa, me estaban hablando sobre el derecho romano, que es tal cosa, o sea, si ven, van a tener temitas para salir de la caverna. Entonces, pónganse a pensar muy bien, ¿cuál es esa caverna que los tiene ahí atados, algo que ustedes no quieran ver? ¿Cierto? La religión también a veces nos impone cosas, nos hace estar ciegos frente a muchas cosas. Eh, la cultura de la sociedad. Mm, bueno, tantas cosas. Entonces, esto es con respecto a la alegoría de la caverna. ¿Listo? Ahora voy a abrir el libro de ustedes para mostrarles. Bueno, entonces,
acá. Tenemos utilidades de la filosofía, lo importante de la filosofía, y hoy vamos a trabajar lo que son las ramas tradicionales de la filosofía. Entonces, para trabajar en las diferentes ramas de la filosofía, vamos a aprender sobre cada una de ellas y nos vamos a plantear algunas preguntas. Entonces, dentro de este librito, vamos a hablar, la primera de las ramas de la filosofía se llama metafísica. Entonces nos dice que la metafísica es como un misterio sobre cómo funciona el universo. Entonces quiero que reflexionemos en cuanto a estas diversas preguntas de la metafísica. A ver. Lady, ¿qué es la realidad para ti? Uy, profe, no sé. ¿Qué será la realidad? ¿Qué es la realidad, Lady? No, no sé. Bueno, necesito que traten de pensar en esas preguntas. No les voy a recibir un no sé. Alguna respuesta me tienen que dar a estas preguntas. ¿Listo? Profe, buenas noches. Hola, Yo creo que, Andrés. que la, que la realidad es todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos sentir es real. Y O sea pues que ahí viene la segunda pregunta, Andrés. ¿Las cosas que existen, las cosas existen si no las vemos? es extraño porque ahorita me acabó de pasar algo, profe, y es que estaba parado en algún lugar con un primo y vimos estrellas que se mueven y no sé, algo como esferas que cambian de color acá en Bogotá en un momento muy extraño por muchos lugares, entonces me pareció como algo extraño, pero no sabemos si todo lo que vemos es real o es parte de una ilusión óptica, digámoslo de esa manera, porque se dice que la ciencia dice que nada es real, que todo es una matriz y pues que nada es real, pero no lo sabemos. Ok. ¿Qué dice Angie? De que si vemos las cosas existen, Si las cosas existen si no las vemos. para mí que podría ser que sí, O sea, si por ejemplo yo no veo algo, igual existe. porque, porque por ejemplo, podría ser, ¿no? Que exista, más no tengo la realidad de que exista. Pero por ejemplo, hay gente que creemos en Dios, entonces Él no lo hemos visto, pero aún así creemos que hay algo más allá, ¿sí me entienden? Ujú, ok. Natalia, ¿los sueños son reales? ¿Los qué, profe? ¿Los sueños son reales? Los sueños son reales. Profe, para mí no. Para ti no. ¿Por qué? En, ay, no sé, profe. Piénsenla, piénsenla, porque esto es lo que hace la filosofía. Por eso estamos viendo filosofía. Profe, pues, son como, pues para mí, como visiones de la vida. Son solo visiones de la vida. Ok. ¿Qué Sí, dices, Lady? señora. ¿Los sueños son reales? Profe, no, ¿Por qué? porque eso es como, no, que como, es que no sé, Bueno, es algo que pasa, pero no es realidad, o sea, es algo que uno sueña, pero pues en la realidad no existe, es como o un sea que sueño y entonces, ya. ¿qué es la realidad?
¿Sí ven? Miren lo que estamos haciendo. Esta es la filosofía. La filosofía lo que busca es ese amor a la sabiduría. Quiero saber más allá, o sea, ¿qué es la realidad? Inicialmente decimos que es todo lo que se ve, pero hay cosas que nosotros no vemos, hay cosas que no olemos, hay cosas que no palpamos, hay cosas que no saboreamos y aún así decimos que sí existen. También es real, profe, sí, tienes razón. Y en esa pregunta de los sueños son reales, para mi concepto personal, sí son reales, porque desde ah, la antigua, eh, digamos que en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, o para las historias bíblicas, mejor para ser más exacto, tenemos un caso como el de José, ¿no? Que podía ser intérprete de los sueños, entonces los sueños sí hablan de la realidad. Y fuera de eso también soy testigo de que he soñado cosas que me han salvado de cosas y pues a veces no he podido salvarme porque no pude interpretar el sueño, pero me pasó y después de que me pasa me di cuenta que por un sueño me estaban avisando, Dios me estaba avisando, pues para mí es Dios quien me está avisando que las cosas van a ocurrir. Entonces los sueños sí son reales para mí. Uy, bueno, miren que estas son cosas muy interesantes que pasan entre filósofos, ¿no? Los filósofos tenían esas maneras de pensar diferentes. Había unos que concordaban, había otros que no, ¿cierto? Y acá tenemos diferentes puntos de vista. Llegar a la realidad, perdón, llegar a la verdad, pues hasta el momento ninguno está diciéndome la verdad. O sea, estamos poniendo nuestros pensamientos, todo lo que nosotros decimos, sí, no, no me parece tal cosa, pero que todo lo que digamos sea la verdad absoluta de ninguno, ¿cierto? Entonces, eso es lo interesante de la filosofía. Vamos con otra de las ramas de la filosofía que se llama ontología. Entonces, la ontología dice que estudia qué cosas existen y qué son. Entonces, ¿qué es un árbol, Lady? Un árbol como cuál, profe, porque pues hay muchos tipos de árboles, ¿no? Ok, cuéntame eso. Respóndeme eso. ¿Qué es un árbol? Explícame todo. Eh, Uy, no, ahora sí me pusiste a pensar. ¿Qué es un árbol? Ahorita me le respondes, no se me va a quedar sin responderme eso. Angie, ¿qué hace que un perro sea un perro? Profe, pues que no sé, ladrido será, El porque ladrido, si me ok. pongo a nombrar que tiene cuatro patas, que es peludito, pues un gato también tiene cuatro patas, es peludito. Lo único que le diferenciaría por ahí sería el ladrido. Ahí más El o menos uno ya ladrido, sabe que es un perro. ok. Natalia, ¿cómo sabemos que algo es real? Profe, pues porque uno lo vive. Ok, porque no lo vive. O sea, más que verlo, lo vive. Sí, Ok. Andrés, las emociones como la felicidad son reales si no las podemos tocar. Sí, son reales y no las podemos tocar. ¿Por qué? Si hablábamos Porque ahorita que como, la realidad es lo que yo puedo ver, tocar y todo eso, pero la pero, felicidad yo no la puedo ver ni tocar. pues porque en teoría tenemos dos puntos de vista como abstracto y físico.
Porque en lo abstracto las emociones, los sentimientos, los pensamientos, no los podemos tocar, pero son reales. Ujú. Y pues en lo físico solamente lo que se ve. Ok. Lady, entonces, ¿qué es un árbol? Es un ser vivo, profe. Es una planta que va creciendo. Es una planta. ¿Qué otra cosa puede ser un árbol? Pero, o sea, es un ser vivo, ¿no? Porque a medida de que es como una persona, la persona va creciendo y pues el árbol también, ¿no? Y pues pasan los años y todo eso y es como la persona va envejeciendo y el árbol también. Ok, es un ser vivo. Bueno, bueno. Vamos ahora con otra de las ramas de la filosofía, la lógica. La lógica nos dice que es la que nos enseña a organizar nuestras ideas y tomar buenas decisiones. ¿Listo? Entonces dice, número 1, Andrés, ¿cómo hacemos buenos argumentos? ¿Cómo hacemos buenos argumentos? Bueno, no sé, digamos que la pregunta la podría entender, digamos, como por el lado judicial, digámoslo de esa manera. Y pues para tener argumentos necesito tener como pruebas o vivencias o motivos o historias, algo así. Ok, como un conocimiento antes. Pues, correcto, sí. Ok. Natalia, ¿cómo podemos encontrar la verdad con la razón? Profe, no sé. Estamos filosofando. Ustedes tranquilos, en la clase que estamos es filosofando. Gajes del oficio de un filósofo. Mis queridas filósofas y mi querido Em, filósofo. Ay, no, profe, ya le dije que no sé. No. No. ¿Quién me quiere responder? ¿Quién quiere La responder esa pregunta pregunta? es, la Profe, pregunta sería es, investigando. Investigando. ¿Cómo podemos encontrar la verdad con la razón? Investigando cómo. Miércoles. Pues es que hice encontrar verdad con la razón. O sea, la Ujú. razón sería como investigar, pero al igual no sabríamos la verdad. Siento que nunca uno sabría si es la verdad. Ok. Bueno, ¿qué dice Andrés? no, yo creo que pues ahí es distinto mi punto de vista porque pues podemos encontrar la verdad con la razón, digamos, en la forma de actuar, cuando actuamos bien o cuando actuamos mal. Sabemos que si actuamos mal, pues está mal y vamos a terminar en malas cosas o algo así. Pero pues si actuamos bien también sería la razón, esa es como la razón de ser, actuar bien. Hacer. Entonces, digamos que viéndolo de otro punto de vista podría ser como más psicológico y sentimental, ¿no? Ok, bueno. Vamos con esta otra pregunta. Lady, si Señora, A es más grande que B y B es más grande que C, ¿cuál es más grande? se supone que la ve, ¿no? ¿La B sería más grande? Pues sí. Mira la pregunta, dice, si A es más grande que B y B es más grande que C, ¿cuál es más grande?
Mm, Sí, no sé. Lista, profe. ¿Va por orden alfabético? Porque si es así, ya sabemos cuál es. Si A es más grande que B y B es más grande que C, ¿cuál es más Sería grande? ¿Sería cuál? la A, ¿Por qué? que no, no sé. ¿Por qué sería la A? ¿Ustedes cuál dicen que era? ¿O qué es? Angie, ¿cuál crees que sea? Pues la C, ¿no? La C. Ah, no. ¿Qué es? La B, la B, la B. La B. Natalia, ¿qué dice? Si A es más grande que B y B es más Ay, grande que no. C, Sería la A. Uy, no, yo no sé, ya me confundí. Sí, profe, la Es la A. ¿qué dice Andrés? La A, totalmente claro. Es más La, grande que todas. Es la A. A bueno, menos que terminemos, a menos que terminemos en D, porque sería más por- grande la D que todas ellas. ok. Bueno, ahí vamos mirando, ¿no? Listo. Ahí estamos hablando de lógica, organizar ideas y tomar decisiones. Vamos a hablar de otra rama de la filosofía que es la ética. Entonces, la ética nos ayuda a decidir qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, Lady, ¿por qué debemos decir la verdad? Porque las mentiras no quedan bien y porque pues si uno dice mentiras, al fin y al cabo va a salir la verdad. Ok. Angie, ¿por qué es importante ser amable? Eh, para mí es importante en uno, ¿no? Como que esa persona es así, no sé. ¿Por qué será importante ser amable? O Porque porque si uno también, hace cosas buenas, más adelante la vida también le recompensa. Uy, o sea que es bueno ser amable para que la vida te recompense. También sí, Ok. Natalia, si encuentras un celular en el parque, ¿qué debes hacer? Ojo porque es en el parque, buscar el dueño, profe. pero si hay muchas personas, Profe, me lo cojo para mí. ¿cómo? Me lo cojo para mí. No, mentira. Te lo coges para ti. Bueno, puede ser válido. Ok, pues sí. ¿Quién dice que eso es correcto y que eso no es correcto? ¿Cierto? Esa es una cuestión de la ética, lo correcto y lo no correcto. Entonces, digamos, Natalia dice, no, pues yo me quedo con él, o sea, si lo encontré en un parque. No sé a qué hora se fue la persona y lo dejó. ¿Qué No, pasa si profe, la pero eso no ¿Qué? quedarse Pues, con el celular no es correcto porque ¿cómo? ¿y por qué no sería correcto? Si nadie vuelve a por la llamar, ética, por ahí. si nadie vuelve a llamar por ese celular. Ah, no, entonces sí también.
Es que, si ven, por eso hablamos de la ética, lo correcto y lo no correcto. ¿Está bien compartir con los demás, Andrés? Pero por supuesto, eso es bondad y creo que es una de las enseñanzas de Dios, entonces sí, está muy bien. Ok, o sea que si hoy a mí me da por ir a asaltar un banco, está bien que yo lo comparta con los demás, que yo diga, ay, vámonos, se juega porque asalté un banco, me robé 50 millones de pesos del banco, entonces los compartimos con los demás. Pues no sé, profe, es que depende del punto de vista, ¿no? También eso es la ética, porque digamos que yo vi la pregunta como, ¿está bien compartir con los demás? Entonces como cuando ves a alguien que tiene frío y le das una cobija o tiene hambre y le das un pan, no lo vi así como tú lo viste, profe. Ok, miren qué tenemos. Si ven qué es lo que hace la filosofía, nos pone a mirar por todo lado, porque obviamente nosotros venimos siendo personas que tenemos como un buen sentir, o sea, es muy raro que haya una persona con pensamientos maldadosos, ¿cierto? O sea, sí existe la maldad, eh, pero es que cuando hablamos de la maldad también viene a hablar, viene a hacernos referencia a lo que es la ética. Para unos, ética es hacer lo bueno, pero ¿qué es hacer lo bueno? ¿Sí? Para unos ética es actuar de cierta manera y otras personas van a creer que eso no está bien. Si yo tengo hambre, si yo soy un abuelito que está en la calle y tengo hambre y yo me robo un pan, ¿eso está bien? No, profe. Pero ¿por qué no está bien? ¿Por qué no estaría bien si igual yo tengo hambre? O sea, ¿está bien tener hambre? No. Pues es que está mal robar. Pero ¿por Uno qué puede está tener mal hambre, robar? pero uno no puede robar, porque pues se supone que eso es un pecado. ¿Y Y además le por qué estaría hablamos? quitando a alguien algo. Ok, Yo sé que uno a veces pues puede pasar hambre y todo, pero pues no tiene por qué robar. Uno puede, no sé, mirar cómo consigue. Es complicado. ok. Es complicado, sí. Eso es lo que nos lleva a hacer la ética. ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Sí ven? Estamos acá aplicando la ética. Vamos a hablar de la estética, que es otra rama de la filosofía. Entonces nos dice que la estética es como preguntarse qué hace que algo sea especial para nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, tenemos 5 sentidos. El sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido del olfato. Algo es especial para mis sentidos. Vamos a hablar de las pinturas. Pinturas, la que se les venga a ustedes a la mente. Puede ser una obra de arte, puede ser una pintura en una pared. Bueno, ¿por qué algunas pinturas nos gustan más que otras? ¿Qué me dicen? Pues en mi caso, Ya, profe, dime. las pinturas, en mi caso, digamos que algunas pinturas marcaron mi vida, como por ejemplo el cuadro de las benditas almas, para los que son católicos en una iglesia conocen las almitas, donde está la Virgen, el Divino Niño, las almas del purgatorio, esas. Digamos que para mí ese cuadro es muy importante porque se pintó a raíz de una aparición de la Virgen y pues en ese momento tembló y se abrió la tierra y hubo un pintor que estaba ahí, francés creo que fue, eh, importante, vio cuando se abrió la tierra y él dice que vio eso abajo digamos, digamos en el centro de la tierra, vio como las almas estaban purgando y pues él decidió hacer ese cuadro
a la imagen y semejanza de la Virgen ahí. Y tiempo después, bueno, mucho tiempo después nazco yo y digamos que como a la edad de 3 años, tal vez era muy hiperactivo, mi madre reza mucho y se me aparecen las almitas muy pequeñitas como muñequitos de goma, pero pues yo veo a la Virgen así pequeñita, el divino niño a todos, y lo único que siento es que se me duerme todo el cuerpo. Entonces ese cuadro marcó mi vida. Creo que esa pintura es muy importante para mí porque así como las vi, así están en el cuadro. Ok, entonces en este caso, una pintura nos puede gustar más que otra por una vivencia, ¿cierto? ¿Por qué otra cosa? Por la historia también es hermosa. La historia, los colores para algunas personas. ¿Qué hace que una canción sea hermosa? La letra, el ritmo, La eh, producción, profe. Ok, la el- producción. El la- sentimiento como uno la escuche. Ok, como nosotros imprimamos ese sentimiento, sí. ¿Por qué nos gustan algunos colores más que otros? uy, eso tiene un nombre, profe, no me acuerdo en este momento, pero en mi caso yo tiendo a ser daltónico, a mí me gustan mucho los colores, pero los tiendo a confundir. ¿Por qué será que nos da el daltonismo? Buena pregunta, yo creo que el daltonismo a mí me empezó como por un sistema nervioso de cuando tenía que decorar tortas me sentía como muy apresurado y me daba miedo y no sabía qué colores utilizar y después como que pintaba todo el tiempo. Bueno, bueno, pues resulta que cuando tenemos una situación de daltonismo, eso hay muchas cosas que vienen desde muy adentro, ¿no? O sea, hay veces nos enseñaron, fue como a, a ver las cosas como en esa caverna que hemos estado hablando. Y resulta que cuando hablamos del daltonismo es una carencia de percepción de los colores, ¿cierto? Entonces, es ver el mundo sin sus colores, es ver el mundo gris o diferente, ¿cierto? Puede suceder que solo sean colores precisos los que no podamos ver, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Hay momentos en los que una persona que sufre de daltonismo debe formularse una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿en cuál situación de tu vida conociste un inmenso estrés y ese estrés hacía referencia a ese color o a esos colores que yo no puedo discernir? Entonces, si por ejemplo yo no puedo discernir el verde, hay un recuerdo de alguna situación estresante que me llevó a no poder percibir el verde. Por ejemplo, si yo no puedo ver el color rojo, entonces debe ser porque de joven yo estuve a punto de morir porque un tren rojo se dirigía hacia donde yo estaba. Y entonces, ahora yo qué hago? Asocio a un alto nivel de estrés ese color simbolizando la muerte que me espera y pues de manera inconsciente yo ya no quisiera ver ese rojo. Es algo que pasa en el inconsciente. Eso es lo que sucede cuando estamos sufriendo de daltonismo. Y lo digo porque a mi hijo le pasa eso. Eso le pasa. Él me ha dicho, mamá, es que hay unos colores que yo no veo. Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que yo tengo un libro que se llama El libro de las enfermedades. Y ese libro de las enfermedades es a partir
de las emociones. Porque nosotros, así como vimos cuando estábamos viendo medicina, ay, la otra medicina, ahora se me olvidó. Se me olvidó el nombre. Medicina funcional. Yo debo ver la enfermedad desde donde nació lo que la hizo generar, más no el hecho de es que tengo la enfermedad y me toca aplicarme unas goticas o me tengo que poner anteojos o qué fue lo que la generó. Porque es que los anteojos no son la solución. Las gotas no son la solución. La solución está en irme al fondo de todo eso para entender qué fue lo que lo originó. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esa representación? Estábamos viendo unas raíces y esas raíces hacen nacer un árbol. Esa raíz hace nacer una enfermedad. Entonces, la raíz es el trauma con ese color. Y ese trauma me generó la enfermedad del daltonismo. ¿Ven? Entonces, si yo no puedo distinguir ningún color, entonces pasa exactamente lo mismo. También de pronto un día puedo haber decidido no soñar en colores para evitar estar decepcionado. Decepciones hay de todas, hasta decepciones de la familia. No solamente hablamos de decepciones amorosas, que es lo más común, ¿no? Entonces yo me imagino, ay, la relación, ay, divina, guau, guau, y decepción, y decepción, y decepción, y se me va acabando el color en mi vida. Entonces, los sueños de hoy, mis sueños que yo tengo hoy, crean mi realidad del mañana. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy con una decepción, voy a dejar de ver los colores en mi vida diaria. Hay una decepción y dejo de ver los colores en mi vida diaria. Entonces, cómo puedo salir de eso? Voy a decidir los colores. Voy a dejarle lugar a mi imaginación. Voy a imaginarme el color rosa, voy a imaginarme el verde, voy a imaginarme el azul, como un artista, ¿cierto? A mezclar colores. Toca impregnarse de eso. Y debemos dejar libre a, no sé, que la fantasía sea libre, expresar la alegría de vivir de muchas maneras, porque es que la alegría de vivir es la que le da el color a todo, ¿cierto? Y ahí está la magia de poder superar un daltonismo. Porque es que siempre nos hablan del daltonismo en el colegio y que eso es una no sé qué, pero entonces nunca nos hablan de, venga, ¿qué color es el que usted no está viendo y dónde estuvo ese trauma? ¿Sí ven? Esto es lo de la estética. Bueno. Dice, vamos con otra rama de la filosofía. Se llama epistemología. Entonces, la epistemología nos dice que es cómo investigar cómo funciona nuestro cerebro para entender el mundo. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es verdad? ¿Qué me dicen ustedes? Natalia, ¿cómo sabemos si algo es verdad? Profe, ¿por qué uno lo ve y lo siente? Porque lo vemos y lo sentimos. Bueno, ¿cómo aprendemos? Profe, qué pena. ¿Cómo aprendemos, Natalia?
aprendemos? Ay, no. ¿Cómo En- aprendieron ustedes a hablar, a caminar, a leer, a escribir? con la ayuda de nuestros padres, con apoyo. Con apoyo, con la familia. Sí. ¿Cómo aprendemos, Angie? Pues, pero aprender que, ay, Dios mío, Ok, bueno, ahí está, el aprender qué. No, ¿cómo aprendemos? no, porque digamos, uno puede aprender varias cosas leyendo o escuchando Leyendo, también, pero también ok. viendo Leyendo, y escuchando, viendo, o practicando. sea, como con los sentidos. Exacto, pues uno aprende de todas las maneras, no sé, Ok. ¿Cómo sabemos que el sol es caliente? pues porque cuando sale sol, la temperatura sube. Ok. Natalia. Profe, porque lo sentimos caliente. Porque lo sentimos caliente. Ok. Andrés, ¿de dónde vienen las ideas? Las ideas vienen de los pensamientos. Y pues cada vez que tienes un pensamiento que empieza a darte vueltas, como digamos en mi caso fue para llegar a este punto de validar, dije, pues bueno, ya estoy viejo, pero igual quiero hacerlo y necesito hacer otras cosas. Y si no lo intento, pues sí, yo creo que vienen los pensamientos. De ahí nacen muchas ideas. De los pensamientos, ok. Entonces, esto es lo que hace la epistemología, investigar cómo funciona nuestro cerebro para entender el mundo. Entonces, hablamos del pensamiento, hablamos de los sentidos, ¿cierto? Que ya vimos que todos nuestros sentidos están relacionados con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque pues el cerebro es el que manda todas esas como directrices para que podamos hacer algo. Vamos con la nociología. Nociología es cómo aprendemos y cómo hacemos las cosas. Entonces, vamos con las preguntas que puede hacer un niño, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el cielo es azul? Observándolo, profe. Observando, ok. Pero si, digamos, tenemos un caso de una persona que no puede ver el cielo y no sabe qué es eso del azul, ¿cómo sabemos que el cielo es azul? Además, el cielo no es azul, ¿o sí? Es como blanco, ¿no? O Azul, blanco, naranja, rosado, morado. morado. Yo tengo el cielo en mi cabello nomás. En mi cabello lo tengo pintado de los colores del universo para sentirme en el universo. ¿Cómo sabemos que un helado está frío sin tocarlo? La textura, Porque profe. no está derretido. Porque no está derretido por la textura. ¿Qué otra cosa? Porque un helado está frío y no está caliente. Porque ese lado no es caliente, profe. La consistencia, profe. La consistencia, ok, muy bien.
¿Lo que tocamos nos dice la verdad sobre un objeto? Lo que tocamos no dice la verdad. Yo pienso que sí, sí, sí. Sí, sabes, O sea digamos que tú que puedes tener los ojos cerrados y yo te puedo entregar algo y tú puedes saber qué es. sí, si me das No, claves, ¿no? Porque todo no es adivinarlo, pero sí, si me das claves y me dices, no sé, ¿qué te digo? Me das un paquete y me dices, por ejemplo, vienen porciones tajadas y es un embutido, Pero entonces yo si tú adivino. estás solo, Si si no estoy hay solo nadie y tú para... simplemente estás palpando, Ay, es difícil, pero habrían cosas que sí son reales. Ya sabes que por inercia hay paredes, ventanas. Hay cosas que sí tienen que ser reales. Y las otras quedan en ascuas porque no sabes, no las vas a ver. ok, miren que yo hice este ejercicio el fin de semana con los chicos del sábado y los puse a que cerraran los ojos y les entregué un... Son unos marcadorcitos que me regalaron que tienen una forma extraña. Y me dijeron de todo. Es tal cosa, es tal otra, es tal otra. Y miren que no daban con lo que era. O sea, más o menos como que dijeron, es como un esfero. Se acercaron, mas no me dijeron lo que era. Por eso les preguntaba que si en caso que ustedes tuviesen los ojos cerrados, podrían decir la verdad sobre el objeto. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si dos personas sienten algo diferente sobre el mismo objeto? Hay controversia, Hay controversia. Ok. ¿Por qué? porque digamos que es como si en la casa alguien quiere una mascota y yo traje un gato y a mi pareja no le gusta el gato, entonces ella dice que no, yo digo que sí, hay una controversia que nos lleva a una discusión de pronto y bueno, no sé, tendría que llegar a un acuerdo también, pero inicialmente es una controversia. Habría una controversia. Bueno, bueno. Vamos a hablar de filosofía política, que es otra de las ramas de la filosofía. Entonces nos dice, nos ayuda a pensar en cómo vivir juntos de manera justa y ordenada. ¿Por qué necesitamos reglas en un país? porque si no sería un desastre todo. Pero acá se supone que hay reglas y sigue siendo un desastre. Eso es cierto, pero es que la gente tampoco cumple. Ok. Pues ya viéndolo ¿Cómo así no? políticamente, profe, ya digamos que entonces aquí hay reglas que no se cumplen por la Constitución. Entonces, bueno, ya es otro tema político, pero si lo vemos desde ese punto de vista, sí hay reglas que no se cumplen. Ujú. ¿Cómo nos aseguramos de que todos sean tratados con justicia? Con la igualdad, pero la igualdad es complicada porque no todos tienen esa sabiduría de poder brindar la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es cuando partes todo por partes iguales, no sé, sentimientos, dinero, paciencia, sabiduría, es tener una igualdad para todos. Y pues por eso creo que crearon las reglas para ver si todos tenían una igualdad. Pues como el mundo es de libre albedrío, no, todo el mundo no lo hace. Ok. En una casa hay igualdad cuando los papás aman a los hijos mayores o menores. Sí. No, pues en Hay... mi casa no. ¡Ah! Eso Eso era lo que se, yo quería llegar. eso, Porque eso se sabe que generalmente quieren más a uno que al otro y punto. Siempre dicen, ay, no, hay yo los quiero veces por igual, que, eso es mentira. o sea, no los quieren por igual. Quieren más al mayor o quieren más al del medio o quieren más al menor. Sí, exacto. Ok. Ok.
¿Cómo podemos vivir en paz con los demás? No, mi casa es un desastre. No, pues, no sé. ¿Cómo creen que podríamos vivir en paz con los demás? Lady. Profe, comprendiendo, hablando las cosas calmadamente. Hablando con calma. O sea que si alguien te dice, hola, ay, ay, imagínate que ayer alguien me insultó y pues yo estaba muy tranquila y pues yo simplemente le reventé una botella en la cabeza, pero pues nada, pues todo bien, ¿cierto? No, profesor, está Por eso yo bien. estaba calmado y le reventé la botella en la cabeza con calma. No, eso no está bien. Es que ahí no hubo comprensión. Pero si era un cariñito que yo le quería hacer, ¿no? Pero cariño. Imagínense que hay un dilema, digamos, bueno, ¿cómo decimos lo que es bueno para un grupo de personas? ¿Qué sería lo bueno, por ejemplo? Ahorita tengo un caso de unos niños. El papá le pega a la mamá como si, mejor dicho, no hubiera un mañana. Y los niños ven todo eso. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué sería lo Nada, los bueno? niños no deben ver eso. ¿Qué se debería hacer? Pues realmente dejar al man. Porque uno, porque va a estar con alguien que lo maltrata y más al frente de los niños. Pero ellos en ese momento lo que deberían hacer es, si van a pelear o pegarse, no sé, encerrarse en una habitación los dos sin que los niños vean. ¿Será que una discusión da tiempo para decir, ay, ven, entremos allí y discutimos? ¿O simplemente la discusión, pum, se prendió y ya se prendió? ¿Qué carajo? No, profes, dependiendo, Pues es que aparte, pues, uno tiene que pensar. Si la otra persona no piensa, pues al igual. Acá ninguno piensa, ninguno de ellos dos piensa. Pues es que digamos, por ejemplo, digamos que yo empiezo a gritarle a la persona y la persona se pone y también me grita, pues ahí se forma una discusión. Pero si ya yo dejo a la persona gritando sola y yo estoy pasiva, la otra persona se va a cansar ya de, por ejemplo, gritarme. ¿Tú estás segura que se va a cansar? Sí, porque a mí me pasa. Me pasa Uy, no, que a yo he veces visto como que casos y he me vivido peleo casos callada en y donde, pues ya no, como que peleé solo y ya. hay veces que la o- gente pelea y se les da la espalda para que sigan peleando solos Y se y ponen se peor. enojan más. Es peor, Es que eso se les da prende peor coraje, la mecha. sí, sí, eso les da coraje, pero no sé. Bueno, vamos con la filosofía del lenguaje. Nos dice, la filosofía del lenguaje estudia cómo las palabras tienen significado y cómo las usamos para compartir ideas. Acuérdense de lo que estuvimos hablando en lingüística sobre el significado y el significante, ¿cierto? Que estábamos hablando lo que era eh, el, la imagen, ¿cierto? El signo. Entonces, ¿por qué algunas palabras tienen más de un significado? A ver si me pusieron atención en clase. Ahorita todos se quedan callados, no le pusimos atención.
por qué algunas palabras tienen más de un significado. No sé si es válida la respuesta, pero yo pienso que es dependiendo del punto de vista. Bueno, la interpretación, ¿cierto? Eso va también en el tono de voz, ¿cierto? O Eso también lo porque vimos que hay, días en clase, pero no me acuerdo cómo es sí, que se llama. entonces son las palabras polisémicas, ¿cierto? Tienen varios significados o, por ejemplo, son las palabras homónimas, homófonas, ¿cierto? Tenemos parónimas, homófonas, homónimas. Entonces, hay palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes, ¿cierto? O hay palabras que tienen sinónimos. Mm, Dice, ¿es posible comunicarnos sin palabras? Sí, Por las el lenguaje señas. Sí, profe. Pero es que las incorporado. señas también forman palabras, ¿no? Sí. Por lenguaje corporal, sí, yo pienso que sí, profe. Como si necesitas algo, solo apuntas hacia allá con el dedo y ya te entiende que ahí está, ok, necesitas algo ahí. Con señas. Bueno, puede ser con señas, dependiendo de las señas, porque con la lengua de señas podemos armar también palabras, ¿cierto? Pero también podemos señalar, señalando también. Si tienes un amigo que habla otro idioma, ¿cómo podrías comunicarte con él? Entonces, nosotros hablamos español, pero tenemos un amigo que habla chino. A mí me pasa, profe, yo tengo unas amistades en otro lugar y hablo con ellos por traductor. Ok, por traductor. Y si no hubiese traductor, ¿cómo haríamos? Es que ahorita todo se facilita, pero si Sí, no hubiese traductor, si quitemos no, el Y ella traductor. ahí ¿Cómo? si no- por imágenes, quizás no es difícil, es muy difícil porque digamos que necesitas el lenguaje para poderse entender. Y no basta el lenguaje corporal porque se necesita muchas más palabras. O sí necesitaríamos un lenguaje a señas, como dices tu lenguaje corporal a señas, se llama así, no, lenguaje a señas, mejor dicho. Sí, la lengua de señas. Bueno, ¿qué Ah, bueno, contando, significados? profe, pero perdón, contando con que ellos sean del mismo país, porque si igual si vas a hablar en señas con un chino, él no te va a entender tus señas de español. No. Y además la cosa es que todas las lenguas de señas son diferentes. La lengua de señas de Colombia es diferente a la de Venezuela es diferente a la de Chile. O sea, la lengua de señas en español es totalmente diferente en los países de habla española. Lo mismo pasa con la lengua de señas en inglés. Hay una lengua de señas en inglés americano, hay lengua de señas en inglés británico, hay lengua de señas en inglés canadiense, hay lengua y así, lengua de señas en francés y sí hay muchas que se parecen. Sigamos, uno mira el alfabeto, por ejemplo, de inglés con el de español en cuanto a lengua de señas. Por ejemplo, las únicas que son como diferentes ahí, la F, la P, la K, la Q, ¿cuál otra? Son como esas. Digamos, pero incluso acá en Colombia cambia la lengua de señas porque a veces, digamos, para hablar de papá o mamá, ¿sí? Entonces, para papá, entonces se tocan como un bigote. En algunos lados hay otros que hacen como una corbata. Para mamá, algunos hacen como un bebé, otros señalan un seno. ¿Sí? Entonces hay bastante variación.
¿Qué quiere decir estrella? ¿Qué otros significados, qué significados se le pueden dar a la palabra estrella? ¿Qué será una estrella? Una estrella. Pues dependiendo, porque hay estrellas de cine, Estrella de cine, ok. estrellas musicales, también Las estrellas del cielo también están. Las del Las de- cielo. las del mar. Sí. ¿Qué dijiste, Lady? Pero es muy diferente. ¿Qué Las dijo de Lady ahorita? serán millonarios, profe. Las estrellas de Millonarios. ¿Qué otra? Bien. Hay muchas maneras de hablar de la estrella, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos habla la filosofía del lenguaje, todo esto que estamos haciendo. Vamos a hablar de la filosofía de la ciencia. Entonces nos dice es cómo hacer preguntas y buscar respuestas con experimentos y con observación. Entonces, vemos una sombra rara en la pared. ¿Es un fantasma o hay otra explicación? Dependiendo de la sombra. Porque puede haber la sombra de algo que a lo lejos se mueva, como en las noches un búho, un gato, una rata. O puede haber una sombra que no pertenezca a esta dimensión, que si también ha sido captada por cámara o algo así, pues ya cambiaría, ¿no? Ok. Porque porque algunas cosas se disuelven y otras no. Que las que se disuelven son sensibles al líquido, o al H2O, y las que no es porque son, ¿cómo se llama? ¿Y solo es el líquido? Sólidas. Ok. No, podrían haber unas sólidas, digamos, que absorben líquido y por eso se destruirían, ya no serían sólidas. Y otras sólidas que son sólidas como las piedras que no se destruyen con el agua. Ok. Mm, ¿Cómo podemos saber cosas sin verlas directamente? Por la información, como las noticias, las llamadas, el chat, el email, todo el tema. ¿Qué otra cosa? Buscando por Por los página. libros, Buscando por páginas, por los libros. Ajá. ¿Cómo comprobamos algo? Investigando, Pero profe, Viendo. escuchando. Ok. Experimentando, ¿cierto? Algo de ello también es experimentar. Bueno, entonces, con esta última pregunta, terminamos con esto que son las diferentes ramas de la filosofía. Ustedes en su libro van a ver todo esto. Vamos a hablar un poco sobre el arjé, acá en el librito. Entonces, el arjé hablaron de una sustancia que componía al universo y lo llamaron arjé. Entonces, Tales de Mileto decía que esa sustancia fundamental que componía el universo era el agua, porque el agua es la fuente de vida, es el es el sustento alimentario de los seres vivos, eh, es donde es la mayoría de la tierra. Mientras tanto, Parménides dijo que el arjé es el ser, y él decía que el ser es un elemento inmutable, es un elemento único, es un elemento inmóvil, es un elemento eterno, es un elemento compacto. Entonces, luego viene Heráclito y dice, no,
ni el agua ni el ser. El arjé es el fuego. Entonces el fuego, ¿por qué? Porque el fuego es lo que nos hace, es el reflejo del cambio que nosotros tenemos. Entonces el fuego representa el cambio. La llama que no se apaga, pero que sí se mueve. Anaximandro nos dice que la sustancia es el apeirón. Entonces nos dice que el apeirón es lo que es infinito, es ilimitado, es una sustancia que no tiene forma, que no se puede definir, pero entonces es el arjé, el apeirón. Pitágoras dice que el arjé son los números, porque los números son los que nos permiten entender algo real, más no por alguna creación del cerebro. Entonces, los números son la esencia de todas las cosas, dice Pitágoras. Anaxímenes dice, no, el arjé es el aire, porque el aire es la sustancia esencial de todo, que transforma todo lo demás mediante los procesos de condensación y de rarefacción. Y entonces Demócrito dice, no, la sustancia primordial del universo, o sea, el arjé, son los átomos. Porque los átomos no se pueden dividir y son los que hacen que exista todo. Pero luego viene Empédocles y dice que el arjé está compuesto por 4 elementos fundamentales: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y luego Anaxágoras dice que el arjé son semillas, que las semillas son muchos elementos, y que esos elementos tienen unas cualidades totalmente diferentes, pero que todas esas cualidades de cada uno de esos elementos se juntan para formar el todo. Entonces, imagínense, hablábamos del universo o de la sustancia del universo como el arjé, ¿cierto? Lo que componía todas las cosas, el arjé, pero entonces unos decían que el arjé era el agua, el ser, el fuego, el apeirón, los números, el aire, los átomos, las semillas, ¿cierto? Todo esto para hablar de lo que compone al universo. Entonces, esas eran las ideas de ese momento. Acá dentro del libro ustedes van a tener acá algo relacionado con los sofistas, van a ver un poco sobre Sócrates. Entonces, Sócrates decía algo que era: el amor es querer a alguien. Bueno, no decía eso, sino es una pregunta. El amor es querer a alguien. Y nos pone a preguntarnos como si fuéramos Sócrates: ¿qué significa querer a alguien? ¿De qué maneras podemos llegar a amar a muchas personas? ¿Y cómo sabemos que alguien nos ama? ¿Listo? Todas estas son preguntas que ustedes tienen en su librito que van a tener que resolver. ¿Listo? Entonces, hoy dejamos hasta acá con el tema de las ramas de la filosofía, y el viernes vamos a continuar con lo que es la antropología, y a terminar con lo que es la físico-química, que lo tenemos por ahí pendiente, y ya. ¿Listo, muchachos? Sí, señora, profe, gracias. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien, Bien, profe. profe. Profe,
Bueno, esas preguntas estaban interesantes. Cuando ustedes lleguen a la parte de filosofía que las tengan que responder, lo ideal es que se centren a preguntarse verdaderamente basado en lo que es cada una de esas ramas de la filosofía. Y no, pues que se gocen esa parte de filosofía es muy chévere. Ponerse uno como a pensar todo, ¿cierto? O sea, no a centrarme pensando solamente en los ideales o en lo que aprendí en mi familia o en lo que aprendí eh, con las personas que me rodeo, sino ir un poco más allá, que es lo que realmente hacían en ese tiempo también los filósofos o lo que hace un filósofo, ¿cierto? No quedarse solamente con lo que sé acá o con lo que me han venido inculcando, sino que me voy a tratar de encontrar más respuestas de otras maneras, en otras fuentes. ¿Listo? Entonces, nos vemos el viernes y pues que se gocen esa parte del libro. ¿Listo? Los que ya tienen el librito. Entonces, nos vemos